Club, en Casa Lumpen, en el canal de televisión. Contento de estar con todos los compañeros aquí reunidos. Así que, bueno, Juan, estoy en tus manos. Bien, haciendo esta experiencia para todo el país, nos están viendo de todos lados, también en el mundo, porque pueden ver por el streaming este programa de otros lugares también. Bueno, un espacio nuevo para el Movimiento de Liberación Nacional, para el desarrollo, para conocernos. Pueden participar a través de los comentarios. Hoy vamos a hablar de los 7 sectores industriales para la liberación nacional. Bueno, estamos hecho un programa de militante, un programa de compañeros, así que les vamos a pedir que nos banquen, que nos sigan viendo cada 15 días. Estamos en La Plata, Martín viaja, hoy empezamos un poquito más tarde, pero de a poquito vamos a ir acomodando todo esto para hacer un lindo programa de streaming con los compañeros, para que vayan entendiendo, para que vayamos trabajando la línea, ¿no?, política del Movimiento de Liberación Nacional. Y hoy un tema importantísimo, que son estos sectores, 7 sectores para la industria nacional, para la liberación. Bueno, Martín, cuando quieras, le metés. Bueno, Juan, pensamos en 7 sectores estratégicos que, mediante la conducción estratégica del proceso productivo, del proceso económico, por parte del Estado empresario argentino, alcancemos nosotros un objetivo primordial, que es la condición de pleno empleo, la condición en que la Argentina se valga de toda su fuerza laboral para poner en marcha el país, levantar la patria de la condición de opresión, de la situación colonial, en donde el desempleo es, a su vez, justamente una fuerza de manifestación internacional inducida en una patria que está todo por hacerse, en el país de los alimentos y en una patria subpoblada. No puede entenderse que el pueblo tenga dificultad para alimentarse, que el pueblo tenga dificultad para poder tener un terreno y construir su vivienda, y mucho menos se puede aceptar que no haya trabajo abundante para todos los argentinos. Eso indica que esto no radica en la falta de capacidades nacionales, en la falta de capacitación de nuestro pueblo, porque tenemos profesionales, técnicos y trabajadores altamente capacitados, a la vez que tenemos una gran masa de desocupados, que está cerca de los 5 millones de argentinos, de trabajadores argentinos sin trabajo, que si bien puede ser que les falte capacitación, todos los argentinos sabemos perfectamente, los que venimos del trabajo, los que venimos del laburo, sabemos que a trabajar se aprende trabajando, porque es el caso particular que cualquiera de nosotros vive. En mi caso soy técnico mecánico en máquinas y herramientas, lo cual adquirí una capacitación extraordinaria en el sistema de escuela-fábrica de Juan Perón. Sin embargo, yo comparto la jornada laboral con otros argentinos que no han vivido esa experiencia quizás y aprendieron el oficio en el laburo, lo aprendieron en la fábrica, en los talleres, y quizás no tienen la formación integral que algunos de nosotros hemos adquirido, pero se desempeñan tan bien como los que sí la hemos tenido. Quizás falte un poquito más de dominio en la teoría, quizás falte un poco de dominio en lo que hace al cálculo de las cosas. Un poco de matemáticas, un poco de física, un poco de química, pero sin embargo, para la realización de la mayoría de las tareas que se necesitan en los lugares de trabajo, la propia práctica laboral es la que forma en aquella tarea que es necesaria, porque el trabajo demanda necesidad y resuelve la necesidad. Y al resolver la necesidad se va valiendo en su propia marcha el trabajo de buscar aquello que es necesario que el trabajador dé. Claro, en los lugares de conducción sí es necesario el dominio de la matemática, de la física, de la química, de la electromecánica, de la electrónica, por supuesto que sí. Pero la mayoría de los puestos de trabajo necesarios no son puestos de conducción, son puestos de ejecución en la industria. Y la mayoría está encuadrado en la ejecución de las tareas, no en la planificación y diseño. Por eso, con el conjunto de técnicos superiores, ingenieros, profesionales en general, estamos más que surtidos para iniciar el proceso de alcanzar el pleno empleo en Argentina.
Esto hay que explicarlo de esta manera porque si no aparecen las frustraciones, también inducidas por el pensamiento colonial, que dicen que no hay formación, no hay gente capacitada, y eso ¿qué hace? Frena el impulso de querer alcanzarlo. Porque si se pone una dificultad manifiesta de que no estamos lo suficientemente educados, bueno, es como que ya ni vale la pena intentar realizar la industrialización. Bueno, por eso arrancamos desde el punto de vista de terminar con un pensamiento de orden colonial, negativo, depresivo, que frena el impulso antes de arrancar. Por eso el objetivo del pleno empleo significa el alcanzar la dignidad por parte de todos los argentinos mediante la fuente de trabajo abundante y ganándose el pan con el sudor de la frente. Es muy difícil reclamar cuando uno no trabaja y no pelea, pero cuando uno trabaja, uno tiene la dignidad que acompaña el propio esfuerzo para poder reclamar frente a la injusticia. Por eso el pleno empleo, en su desarrollo final, es el camino para alcanzar la justicia social. No se puede alcanzar la justicia social con dádivas, con bonos, con planes, con subsidios, con bolsones. No es posible. Hace 30 años que esa política fracasó. Hace 30 años que viene fracasando esa política. Entonces hay que volver a los pensamientos profundos, a los pensamientos ancestrales de los argentinos, aquellos que además conllevan valores como es el de la dignidad humana. Y el trabajo no es meramente una cuenta que puedan sacar los economistas, a ver si el trabajo argentino es más caro que el trabajo chino, porque cuando manifiestan eso, la cuenta que se olvidan de hacer es que el trabajo japonés es más caro que el argentino, que el trabajo europeo es más caro que el argentino, que el trabajo norteamericano es más caro que el argentino, y que en definitiva hoy tenemos nosotros en los talleres y en las fábricas a argentinos realizando tareas industriales por 250, 300 dólares. Cuando un obrero norteamericano, europeo o japonés está por encima de los 5.000 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que un argentino sale 20 veces más barato. Entonces, cuando se habla de productividad, no se tiene en cuenta que por cada obrero norteamericano en Detroit, por cada obrero europeo en una automotriz o por cada obrero japonés, nosotros podríamos poner 20 argentinos a realizar la tarea. Entonces, no se puede hacer esas cuentas, aceptar que los economistas planteen esas cuentas sin conocer los procesos industriales y sin tener verdadera dimensión de lo que significa la productividad medida por obrero. Porque verdaderamente los seres humanos somos muy parejos en todas las razas, en todas las naciones, en todos los pueblos. Porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, y no hay grandes diferencias. Lo que hay es mayor disciplina, experiencia y continuidad laboral. Por supuesto que la industria japonesa es altamente eficiente. Bueno, porque no han frenado nunca. No han destruido su industria. Entonces, claro, a lo largo de los años se va generando una cultura, se va generando una disciplina, y se va generando, además, una herencia del trabajo. Porque cuando los chicos ven a papá trabajar durante tantos años en una industria y están esperando incorporarse después de sus estudios a ese puesto de trabajo, bueno, eso genera una continuidad que no es meramente el hecho de presentarse a trabajar. Eso genera una continuidad de una herencia industrial que se va trasvasando entre las generaciones. Por eso el plan de pleno empleo nosotros lo planteamos para 4 años de gobierno, y en 4 años de gobierno nosotros tendríamos que tener a todos los argentinos trabajando. Y a partir de ahí, la sustitución de los productos que vienen del extranjero tienen que empezar a ser sustituidos. Primero hay que sustituir lo que es extranjero y después hay que sustituir lo que fue diseñado por el extranjero por productos que estén impulsados por una propia personalidad industrial argentina. Quizás hay cosas que consumimos, que vienen del extranjero, que no sean las que nosotros necesitamos. Quizás sea tiempo de pensar por nosotros mismos qué cosas necesitamos fabricar los argentinos, y eso determina una personalidad industrial donde la Argentina no sea meramente un pueblo en el cual se consume, se compra
algo que fue pensado, diseñado, fabricado y vendido por otros en otras latitudes. Quizás sea tiempo de pensar por nosotros mismos, diseñar, fabricar y vender en el mercado interno. Bien, Martín. Bueno, el eje central en el trabajo, el eje del Movimiento de Liberación Nacional, generar empleo en 4 años, vos como decías. Déjame aclarar a la gente que está mirando por las redes sociales, por el Facebook de Martín, que si quieren hacer los comentarios, los hagan en la página del streaming, www.lumpentv.com.ar, que ahí vamos a leer los comentarios, las ideas, lo que vayan tirando. Nos saluda gente de San Rafael Mendoza, nos escuchan de todo el conurbano, nos están escuchando en la tercera sección electoral, Florencio Varela, Loma de Zamora, gente de Rosario, bueno, un montón de compañeros. Mendoza, Córdoba, ¿no? Estábamos Mendoza, observando. Córdoba, sí. Bueno, trabajadores que empiezan a organizarse y, bueno, a través de este La Banda programa Oriental del Uruguay también, ahí señala el señor director. Tenemos gente en Uruguay, mirá Sí, que sí. hablábamos. Qué grande, bueno, impresionante. Seguimos entonces, Martín. Bueno, planteando los objetivos generales que son de interés común de todos los argentinos, ahora vamos a observar cómo desarrollarlos, porque ¿por qué empezamos por el trabajo? Bueno, porque es lo que es de interés general para el pueblo. Si nosotros arrancáramos por la tecnología, bueno, estaríamos hablándole a una porción, Tal cual. a quien le interesa ese sector determinado. Ahora, cuando lo nucleamos en la dimensión de la movilización total del trabajo, lo que nosotros denominamos la movilización total del trabajo, que no es una marcha por la calle con pancartas, la movilización total del trabajo son los 25 millones de argentinos que están en edad de trabajar, lo que se denomina población económicamente activa, realizando las labores día a día para satisfacer las necesidades de la producción de bienes y la producción de servicios para todo el pueblo argentino. Entonces, para eso nos vamos a valer del siguiente esquema. Hay que alcanzar la generación de 5 millones de puestos de trabajo para decretar el pleno empleo. Cuando todos tengamos trabajo, los salarios tienden a subir por sí mismos, porque no se provoca la situación actual en la cual, como hay poco trabajo, y no hay trabajo para todos los argentinos, lo que sucede es que se paga lo menos posible. Esto tiene dos vectores de ataque en contra del interés del pueblo. Primero, la importación abierta por parte de todos los gobiernos de los últimos 50 años. Hace medio siglo, desde el paso de la inmortalidad de Juan Perón, desde el último gobierno peronista que tuvimos, desde el último gobierno justicialista de doctrina nacional, de Perón e Isabel Perón, nosotros tenemos un ataque que es la libre importación. La economía liberal, iniciada por la dictadura de Martínez de Hoz y continuada por todos los gobiernos democráticos, los cuales todos claudican frente a la Organización Mundial de Comercio, se arrodillan frente a las embajadas extranjeras y aceptan los términos de intercambio que le ponen las potencias extranjeras. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, imagínese cualquiera, ¿no? Un país de cerca de 1.500 millones de habitantes como la China, que solamente en alguna de sus ciudades tiene la misma población que la Argentina. En una ciudad puede tener 50 millones de chinos. Claro, imagínese usted, son 1.500 millones. Si nosotros tomáramos un ratio de ocupación del 60% para hacer números redondos, en la Argentina el ratio de ocupación es 0.57, más o menos. Eso significa de que cada 10 argentinos, sacando a los chicos, sacando a los jubilados y aquellas personas que no están en condiciones por algún tipo de discapacidad o dificultad de poder participar de la jornada laboral, bueno, estamos hablando de 0.57. Casi 6 de cada 10 argentinos debemos trabajar, porque cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume. Que quiere más, que trabaje más. Y el que se conforma con un poco menos no necesita sacrificarse tanto. Eso es justo. Esto indica que, fíjense ustedes, ¿no? Si estamos hablando de cerca de, supongamos, 1.500 millones de chinos, ¿no? Y el 60% está en condiciones de trabajar,
bueno, estamos hablando de que más de 800 millones, ¿no? 800 millones de chinos son la masa obrera china. Esto indica que la masa obrera china es de 800 millones frente a 25 millones de la masa obrera argentina. Entonces, en los factores de escala, los stocks de producción que no se consumen en la propia China están disponibles a un costo bajísimo, con lo cual se inunda el mercado interno argentino a precio dumping, a precios que están por debajo del costo argentino. Y voy a señalar lo siguiente: el acero en la China se puede obtener por menos de 50 centavos de dólar el kilo. En China se puede obtener acero al carbono por menos de 50 centavos de dólar el kilo. Mientras que aquí nosotros en los talleres, el kilo de acero lo pagamos $1.30, $1.50. ¿Cómo es posible que se le exija a la industria nacional, a la pequeña y mediana empresa argentina, a los talleres metalúrgicos nacionales, que compitan con productos chinos cuando el costo de base de la materia prima, que es el acero, en Argentina está $1.30, $1.50, cuando en China se puede obtener por 3 veces menos por lo menos? Entonces partimos de una desigualdad en la cual es imposible que por más baratos que sean los salarios argentinos, se pueda estar a la altura. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, es que el acero no está en manos argentinas, porque las fábricas militares de acero creadas por el general Sabio, como Altos Hornos Zapla y Somisa, fueron entregadas al extranjero en la década del 90. Entonces, partiendo de este diagnóstico, donde podemos observar cuál es el grado de dificultad para la industrialización nacional frente a una aduana loca de libre comercio, donde entra cualquier cosa y esto ataca a la producción nacional, vemos que es necesario aquello que explica desde la filosofía tan bien Alberto Buela, que viene de la filosofía del derecho de Arturo Sampay, aquel constitucionalista argentino que es la voz, la redacción de la Constitución de 1949. La reflexión es esta. Arturo Sampay plantea que, dado los factores de escala que se despliegan en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que las multinacionales, los grandes consorcios capitalistas, han adquirido un tamaño superior al de las propias naciones y que se han internacionalizado. Ya no son capitales que son de Estados Unidos, capitales que son de Francia, capitales que son de Alemania, capitales que son de Inglaterra, capitales que son de Japón. Esa vieja idea de esas burguesías nacionales ya no existe más. Lo que hay es grandes consorcios multinacionales donde el capital inglés con el británico, el alemán y el francés están todos mezclados. Esto en la industria automotriz se puede ver claramente además en las alianzas internacionales. Todo el mundo sabe perfectamente que la General Motors vende camionetas japonesas en la Argentina, como por ejemplo las Chevrolet Lube, que de Chevrolet no tienen nada, son Isuzus disfrazadas de Chevrolet. Los motores son motores 4 cilindros en línea, aspirados de Isuzu, la caja de velocidades es Isuzu, el sistema, todo es Isuzu, y atrás tiene una chapa que dice Chevrolet. Entonces esto se puede ver como las multinacionales están cruzadas entre sí. En Corea del Sur ocurre lo mismo con las multinacionales norteamericanas. Entonces, ¿qué es esto? Es el campo de la División Internacional del Trabajo y la alianza de las automotrices para preservar cuotas de mercado. ¿Contra qué? Contra aquellas naciones como la nación argentina, que hizo su industria automotriz con éxito, impulsada por Juan Perón en su tiempo, y que empieza a jugar, por lo menos en su mercado interno. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, ellos dejan de vender los autos que vendían, porque la mecánica nacional ha demostrado ser extraordinaria, tanto en la industria de las industrias militares,
como es Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado en Córdoba, en la fábrica militar de aviones, donde se fabricó el rastrojero, que fue un éxito absoluto y todavía siguen andando. Los puede uno cruzar en todo el país. Siempre que andamos en la ruta nos cruzamos con un rastrojo. Y por otra parte, la industria privada, pero bajo los términos que Perón acordó con Industrias Kaiser, de origen norteamericano, y en la figura de Jane McLeod, el presidente de Kaiser en la Argentina, Industrias Kaiser Argentina, bueno, se fabricó Kaiser Bengatín, Kaiser Carabela, se fabricó la estanciera, se fabricó el Rambler, y bueno, sobre la base de un Rambler 62 con un motor del American Motors y una caja ZF alemana, Orestes Berta dijo, vamos a hacer el Torino. Y se hizo un auto argentino donde la caja de origen alemán se fabrica en el país porque los términos son, quieren vender cajas, tienen que radicar la fábrica en el país y tiene que ser fabricada por argentinos. Bueno, y la empresa extranjera, ¿qué le conviene? Bueno, se va a llevar un cano, se va a llevar un porcentaje de su ganancia que sea justo, pero el trabajo tiene que quedar aquí. Entonces, así se hizo el Torino. Entonces podemos ver que tanto la industria de origen militar argentina como la industria privada que venía del extranjero pudieron fabricar con calidad. No nos olvidemos también de que Ditela también logró, como pequeña y mediana empresa argentina, fabricar autos y motos, los cuales se utilizaron durante muchísimos años con total satisfacción de los clientes, ¿no? Tanto los Siam Ditela, los famosos los taxis, como también fueron las Siambretas, que era la Lambretta italiana y que acá se la nacionalizaba como Siambretta. Bueno, esa industria existió y con éxito. Y aquellos que hoy subestiman y dicen, bueno, pero la tecnología cambió. Pero cuando había una tecnología, la Argentina la dominó y esta también la domina. Por algo Orestes Berta sigue siendo un hombre que es contratado por la Ford Motor o por la Honda de Japón para dar opinión. Le mandan los motores, los banquea y da su opinión. Cobra por opinar. Y eso habla del talento de la mecánica nacional, en la figura de Berta, y no es solamente Berta. Fíjate que recién, Juan, hace muy poquito tiempo, los ingleses, nuestros históricos enemigos, reconocieron que Peronello es el mejor carrocero del mundo. Peronello es el que hizo las liebres en su tiempo, que les afinaba la trompa y les hacía como ahora son los autos de ahora, que son los hatchback, que en vez de tener el baúl como los sedanes, tienen un baúl largo hasta atrás. Bueno, esas liebres que corrían en el turismo carretera, el coeficiente de rozamiento frente al aire descendía por el perfil aerodinámico del auto, y esto le hacía ganar en la recta 5 kilómetros por hora más. Eso te hace ganar la carrera. Bueno, resulta que Peronello recibe un reconocimiento por el Guaira de la década del 60, hace 60 años atrás. Y los ingleses reconocen que el perfil que tiene y el bajo coeficiente de resistencia al aire solamente hoy se puede hacer con un programa de computadora, con esto que hoy llaman inteligencia artificial, que de inteligencia no tiene nadie, de artificial menos. Es la recopilación sistemática de datos a toda velocidad. Ahora, ¿cómo lo hizo Peronello? Con un taco de madera, una lija y un poco de resina y fibra de vidrio. Bien, Martín, mirá, saludos de todos lados, de Mar del Plata tenemos, de Rosario, de Córdoba, y pegue ayer me pegue, ya nos dicen, Bueno, viene bien el streaming, comunicándonos con la gente que nos está viendo. Estamos saliendo también en duplex por Radio Orión, La Plata, 94.1 y 107.1 FM. Abrazo a Yerba y compañía. Bueno, muchas gracias a los que están haciendo el duplex, muy generosos de su parte, les agradecemos muchísimo. Esto lo hacemos con todo el amor del mundo y para todos los argentinos, así que todos aquellos que quieran servirse de esto, que lo consideren útil. Nos ha pasado en las escuelas técnicas donde nos invitan de todo el país. Estuvimos hace muy poco tiempo en San Guillermo, en Santa Fe, invitados en el inicio de jornadas técnicas en el noroeste de Santa Fe.
Del otro lado está la laguna de Mar Chiquita de Córdoba, para dar una posición orientativa. Y bueno, tuvimos el honor de estar frente a... Un montón de pibes. Sí, como más de 100 pibes y todo el cuerpo docente hablando del poder de la Escuela Técnica Argentina y de la industria nacional. Así que muy hermoso. Lo que tuvimos con Daniela Roa del Sindicato de la Carne, que ella también es técnica, con Romina Cortaberría, que es geógrafa, y bueno, nos fue muy bien, fue muy, muy hermosa la jornada. Con estos ejemplos que acabamos de dar, podemos demostrar las capacidades que la industria nacional no solamente ha tenido, sino que tiene. ¿Por qué Siberta fabricó el Torino en su tiempo y Pronelo fabricó las liebres y nosotros en Nürburgring 1969 ganamos la carrera de resistencia más difícil del mundo, las 84 horas de Nürburgring? ¿Por qué hoy no? No, hoy sí. Hoy sí, hoy también. Porque Berta sigue preparando. Berta ha unificado todo el turismo carretero y lo ha unificado en un único motor y están corriendo en algo así como si fuera una monomarca. Porque ya no son los motores originales de los autos que corren en las pistas. Entonces, las capacidades y los talentos continúan. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué antes era y hoy no es? Porque lo que está faltando es la conducción del órgano de conducción nacional de la industria argentina, que son las empresas del Estado, que es el Estado Empresario Argentino. Entonces, por eso nosotros hemos ordenado 7 áreas que son la logística, la segunda es la producción para la defensa, la tercera es la minería y el acero, la cuarta es la producción de alimentos, la quinta son los fármacos, la sexta es la electrónica y la séptima es la energía. Esas son las 7 áreas estratégicas que el proyecto de liberación nacional que impulsa el movimiento tiene como sectores estratégicos de conducción. Esas 7 áreas hay que conducirlas. Si no se conducen esas 7 áreas, la conducen las multinacionales. Porque conducción tienen, pero extranjera. Entonces están al servicio ¿de qué? De los intereses extranjeros. Pero si estuvieran conducidas por argentinos, estarían al servicio de la patria. ¿Y cómo deberían ser conducidas por argentinos? Bueno, no alcanza, evidentemente, con que la Shell tenga un presidente argentino, un CEO argentino. Ya conocemos la experiencia con Aranguren, ¿verdad? Claro. Bueno, no va. No alcanza. No va. Porque Aranguren tributa a la corona británica, no al pueblo argentino. Ya vimos la experiencia con un cuadro de la British Petroleum, Galuccio, que los keynesianos de la década ganada tuvieron la gracia de poner al frente de YPF. Endeudó la empresa en 5.000 palos verdes y se hizo pagar una indemnización. ¿De cuánto? 70 millones de dólares se hizo cobrar por haber pasado un ratito por YPF. ¿Y por qué se hizo pagar eso? Entonces, hoy resulta que que era un empleado a sueldo de las multinacionales, ahora resulta que es el mayor exportador de crudo no convencional a través de la empresa Vista de Vaca Muerta. Increíble. Una carrera meteórica, gracias a los cráneos keynesianos de la década ganada que tienen ese tipo de ideas, en vez de poner a patriotas argentinos en la conducción de los sectores estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que alcanzar? 2 cosas. Se necesita una conducción de otro signo que la que gobierna el último medio siglo en el país. Se necesita una conducción de argentinos industrialistas. Argentinos desvelados por la industrialización. Argentinos que no duermen porque hay un hermano desocupado en nuestra patria. Argentinos que no descansan hasta que todos nuestros compatriotas tengan trabajo. Argentinos que con denuedo todos los días realizan su labor para alcanzar la independencia económica del país. Esto es lo que hace falta, ese tipo de hombres y mujeres. Lo otro que se necesita es que esas mujeres y esos varones tengan un instrumento de conducción con el suficiente poder de escala para poder realizar la obra nacional. No se le puede dar un escarbadiente para que vayan a pelear contra los tanques de guerra. Hay que darle algo de peso.
Entonces, esto significa que así como Sampay planteaba que los grandes consorcios internacionales se habían concentrado de tal manera y que por eso era necesario que la Argentina, el Estado argentino, empezara a cumplir un rol empresario, y esto lo dice Arturo Sampay, no es una cosa que hayamos inventado nosotros, lo plantea Arturo Sampay con absoluta lucidez en su tiempo, y lo que hacemos nosotros es poner en vigencia el pensamiento nacional de los argentinos en aquello que tiene vigencia. Y en aquello sobre lo que Sampay no escribió, nos tocará escribir a nosotros y crear a nosotros. Pero aquello que tiene vigencia es justo ponerlo en el lugar que corresponde. Por eso, Sampay plantea, es necesario que el Estado argentino adquiera capacidades empresarias, porque frente a las multinacionales del petróleo, frente a las multinacionales automotrices, frente a los grandes complejos industriales militares del mundo, la Argentina tiene que tener su propio complejo industrial militar, sus propias petroleras, sus propias empresas automotrices. Bueno, esto es la base de la filosofía del derecho, que así como mencionábamos, Alberto Buela explica muy bien, desde el plano filosófico, que es el rol de subsidiariedad del Estado. ¿Cómo se explica desde la metafísica, la filosofía, hacia el derecho, lo que nosotros hoy vamos a desplegar en el plano de la técnica? Se explica así. Los productores de corderos de Guatraché, que estoy pronto de viajar para allá, para finales de diciembre, primeros días de enero, vamos a estar en Guatraché. Ya en el partido de Puan, Benavides está después. La frontera cruzaré por llegar a Guatraché. Para el recuerdo de Ricardo Iorio. Ya vamos a estar en Guatraché dentro de muy poco. Los productores de Guatraché, ¿qué los desvela hoy? No tener agua. El problema, el conflicto histórico de La Pampa. No disponer de la suficiente agua para su desarrollo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los productores? Bueno, tienen que hacer una obra de canalizado desde el Atuel, el desaguadero de Mendoza, tienen que canalizar desde el río Colorado para hacerlo subir, o desde el río Salado bajar con un acueducto, o el sistema de lagunas encadenadas que se encuentra en la región de el sudoeste bonaerense, que es Sierra de la Ventana, Pigüé, esa zona tan hermosa de Buenos Aires que los bonaerenses tenemos que poner en valor, porque no solamente tenemos Bariloche, el Cerro de Siete Colores de Jujuy, las cataratas del Iguazú, Ushuaia, es hermoso todo eso, pero la provincia de Buenos Aires, Dios mío, el cielo bonaerense, el cielo es una cosa extraordinaria. Hay un artista que lo logró retratar con justicia, que es Leonardo Fabio. Leonardo Fabio logró retratar el atardecer bonaerense, el amanecer, los colores extraordinarios que existen. Otro tecito, por favor. Hay un matecito acá de la producción. Hay un matecito de la producción. Y mientras tanto nos traen otro tecito con hielo. Bueno, acá Mauro Martín de Almirante Brown. Vamos el MLN uniendo la gauchada iberoamericana. Ahí tira la hispanidad. Aldo Galepi, excelente Martín, un gigante del conocimiento, y pide videos de 1 minuto en TikTok para la producción. Pide videos, ya lo vamos a lograr. Estamos trabajando con Capaz que Juan y Pablo logran el milagro de hacerlo en 1 minuto. A mí me cuesta mucho porque soy de otro siglo, discúlpenme, pero yo soy un hombre de generación 76. No soy un joven de 20 años. Entonces, sería un poco ridículo que yo haga cosas de pibe de 20 años. Tienen la edad de mis hijos. Ya tenemos compañeros jóvenes trabajando en esto. Y recordemos que estamos en La Plata, se está mirando, no sé si podemos también tener una camarita desde el salón del club. Están los compañeros viendo esto por pantalla gigante que se han congregado acá en La Plata para, bueno... ¿Cada 15 días? Cada 15 días. Vamos a estar, Vamos a estar, pueden saludarlo después ayer, pasan, se toman un café, una cervecita, lo que quieran. Claro, compartimos algo. Y bueno... Tareas para la producción, así que los videos, las redes sociales, estamos trabajando. Bueno, Martín, seguí si querés. Seguimos, ¿no? Entonces,
esto del rol de subsidiariedad del Estado, el principio de subsidiariedad, es muy importante, porque aquí en Guatraché los muchachos les falta agua. Entonces, para hacer una obra de canalización, para traer un tren aguatero, para poner un acueducto, ¿qué van a hacer los productores de cordero? ¿Lo van a pagar ellos? ¿Van a tener que vender el campo para pagar la obra? Es absurdo. ¿Qué van a esperar? ¿Que venga un empresario capitalista que esté interesado? No le interesa a nadie invertir en Guatraché. A nadie. Porque no hay densidad poblacional suficiente. Entonces el mercado es pequeño. El mercado es pequeño. Entonces, ¿quién va a montar una industria? Porque si monta una industria no es para vender ahí. Monta una industria ahí, pero es para vender en otro lado. Porque la densidad poblacional es baja. Y este es un problema, es un drama nacional que tenemos en todas las provincias argentinas, muchachos. Entonces, por eso tenemos los cordones industriales en el conurbano bonaerense, en el Gran Rosario, en Córdoba. ¿Por qué? Y porque están densamente poblados. Y eso genera un efecto de retroalimentación. Está densamente poblado, se montan todas las industrias. Al haber más industria, los que no consiguen laburo en su provincia se vienen para acá. Claro. Entonces, aquellos que dicen, no, los bonaerenses, los porteños. No, Buenos Aires no está habitada por porteños. Buenos Aires está habitada por santiagueños, por correntinos, por jujeños, por salteños, por entrerrianos. Entonces, está hecha un poco de todos la provincia de Buenos Aires. El mismo ejemplo podemos tomar en Ushuaia. La Tierra del Fuego en general y Ushuaia en particular es como una Argentina en chiquito. Te encontrás con argentinos que vienen de todas partes. Entonces, nosotros en esta concepción de la subsidiariedad del Estado en su ejercicio de la conducción de la economía argentina, es el Estado el que tiene que hacer la obra de agua. Los productores no la pueden pagar. Ya sea hacer un acueducto, ya sea hacer un zanjado para hacer un desvío, hacer unas acequias o poner un tren aguatero. ¿Qué van a hacer los productores? ¿Van a comprar una locomotora, unos vagones y van a poner un tren aguatero para ellos? Es absurdo. Tiene que haber una planificación del Estado en general para que, ya que vamos a poner un tren aguatero en el ramal Rosario-Puerto Belgrano, ¿no? Que va paralelo a lo que es el Meridiano Quinto, el límite de la provincia de Buenos Aires con la provincia de La Pampa. Bueno, qué fácil sería, si tenemos un tren aguatero puede cargar en la cuenca del Salado, al norte. Puede ir bajando en el sistema de encadenadas, de lagunas encadenadas, y puede cargar también ahí. Y podría abastecer no solamente a los productores de Guatraché, a todos los que están en camino. Claro. Entonces, por eso... El Estado empresario como escala, ¿no? Para la producción. Como escala para la producción y como pionero del desarrollo nacional. Porque si no hay regiones del país que van a estar abandonadas a la suerte de su propia buenaventura. Entonces necesitamos, por ejemplo, en el caso de la producción de corderos, que son extraordinarios, los animales que se producen en esa región de La Pampa, es extraordinaria. El sabor que tiene, porque La Pampa tiene un sedimento salino, porque estaba bajo el mar. Entonces la tierra de La Pampa tiene una serie de sedimentación que hace que la pastura tenga un determinado sabor y ese sabor se transmite al animal. Entonces son unos corderos extraordinarios. Son unos corderos extraordinarios. Es un producto de calidad internacional. Entonces, por eso, muchachos, estamos planteando los fundamentos metafísicos, filosóficos y de la filosofía del derecho que fundamentan el Estado empresario. Los privatistas no tienen fundamento teleológico del Estado empresario. Niegan su ontología, niegan a Sampay, niegan a Perón y dicen que todo tiene que ser iniciativa privada. Bueno, así está la Argentina con lo de toda iniciativa privada. El país no se desarrolla. El país no se despliega demográficamente. El país se conurbaniza día a día. En vez del pueblo ir a la conquista del territorio, el pueblo se concentra en los conurbanos. Cada vez más. Entonces necesitamos del rol del Estado empresario. En estas 7 sectores de lo que significa un proyecto de liberación, estamos planteando... Gracias, muchachos, muy amables. Muy amables.
disculpen los que nos acompañan, que estamos tomando la merienda mientras transmitimos, pero venimos, es un stream. venimos de laburar todo el día. Yo vengo de Carapachay, así que me hago como 120 kilómetros para llegar acá. Y vengo de Carapachay y bueno, y estamos todo el día casi en ayuno, así que... Acá dicen, hay que dar paso a la juventud para diseñar la forma de enseñar este conocimiento a la medida de lo que los chicos ven. Bien, Bueno, tenemos jóvenes y ya te hay que quiero hacer decir, el Martín, esfuerzo. que hay muchos compañeros que ven la transmisión, hacen los recortes, los suben a las redes sociales, aparece en Twitter, aparece en unos shorts de YouTube, también en otras redes como Facebook y Instagram, y de a poquito vamos difundiendo esto, que bueno, hoy es una exposición desde un espacio nuevo, un canal de streaming, que repetimos, vamos a estar cada 15 días, y esperamos que se vayan sumando. También nos interesa saber desde dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando, y si quieren ponerse en contacto con las organizaciones territoriales, regionales, que va generando el Movimiento de Liberación Nacional, con referentes que se van acercando a este fogón del pleno empleo, la industria nacional. hay que reunir las lanzas en todo el país y esto significa hacerse cargo de hacer el llamamiento. Todos los argentinos honestos, patriotas, valientes, de coraje, que creen en este ideario, ya sea porque lo conocen, porque lo impulsan, o aquellos que recién están tomando contacto con este ideario, porque el movimiento nacional ha sido vaciado de doctrina, de sus propios valores, ha sido reemplazado por ideas extranjeras, una agenda extranjera, pensamientos antiargentinos que intentan distraer a los argentinos con tonterías, como el lenguaje inclusivo o como... Una subordinación ideológica, cultural perfecta, te diría, para destruirnos. Una subordinación ideológica que es de un absurdo total, como quieren ocupar todo el espacio que hay disponible para transmitir algo en la sexualidad. Bueno, córtenla, muchachos, si tienen ganas, métanse en una pieza y hagan lo que tengan que hacer. Pero dejen de hablar del tema. ¡Háganlo! ¡Ejecute, soldado! Entonces, no, es de un absurdo total. Entonces, pero ya se acaba este mundo de tonterías. El problema es que se va a acabar a través de la pedagogía del dolor, porque lo que acaba de ganar es el menemismo recalentado, donde las viejas momias menemistas se están integrando a la próxima conducción de gobierno, planteando de que los talleres y las fábricas que produzcan alguna cosa quizás no la puedan producir más, porque van a abrir la total libre importación, y que tampoco va a haber energía, así que alquilate un motogenerador estacionario para tener energía. ¿Qué mensaje acaba de dar Mondino, la futura canciller, a la industria argentina? ¿Qué mensaje dio Mondino, la futura canciller, a la industria argentina? Echen la gente, vendan las máquinas y reconviértanse en importadores. Ustedes necesitan un galpón vacío para meter pallet con productos importados. Ese es el mensaje que estos menemistas recalentados del SEMA, que es el serpentario del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, un serpentario creado en 1978 en la última dictadura de Martínez de Oz, y que saca los peores cuadros más venenosos que existen en la Argentina, todos antinacionales, todos enemigos de la patria y del pueblo al servicio de las embajadas extranjeras. Eso es lo que va a asumir el gobierno, con el fantoche este que no maneja nada. Porque como ya lo explicamos, Macri tenía dos caballos. Un caballo viejo y retinto que lo usó hasta reventarlo y lo pasó por la máquina de picar carne. Y el otro caballo que es este fantoche, este Pierrot triste y patético, que habla como patroncito sobre aquellos que verdaderamente trabajan cuando estos giles no han producido nada en su vida. Son totalmente estériles. Entonces se dirigen a nosotros como patroncitos porque le habrán dado órdenes a 4 o 5 que tenían a su cargo. Es de un absurdo total. Entonces, lo peor de todo es que esto, claro, el pueblo argentino lo votó. ¿Por qué lo votó? Y porque lo que estaba gobernando era espantoso. Alberto Fernández de Kirchner. Alberto Fernández de Kirchner. Otro gorila, burgués y cobarde, que es increíble, ¿no? Termina
siendo el candidato a presidente y el presidente de la nación del justicialismo, del peronismo. ¿Cómo es esto que se nos plantea a nosotros de que el peronismo para ganar tiene que tener un candidato que no sea peronista? Porque si no la gente no nos vota. ¿Así es la cosa? Sí, como pasó en Cava. Ah, claro. Claro, vos ponés un candidato que no sea peronista, porque si no, no te votan. Pero la pucha, ¿los peronistas no somos mayoría? Bueno, sí, pero para ganar tenés que tener uno que no sea tuyo. ¿Y vos creés que los que no son peronistas te van a votar a vos porque ponés un candidato no peronista? ¿Qué puede ser tan pelotudo? Bueno, los que toman estas decisiones. Que en realidad están obedeciendo las órdenes de la embajada norteamericana y el Foreign Office inglés. Y terminamos con estos personajes en los lugares de mayor preponderancia, importancia y responsabilidad de la Argentina, que es la presidencia de la Nación Argentina, llevándonos al desastre. Y ahora se rajan todos. Ahora se van del país. Se van del país. Entonces, es tiempo de edificar sobre aquello que tenga bases fuertes y en algún momento permita ganar. Pero ganar de verdad, no ganar una elección. Porque la pregunta ahora es, ¿para qué carajo sirvió que Alberto Fernández de Kirchner ganara la elección? Claro. Hay que preguntárselo, porque el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner fue peor que el de Macri. Es que el peronismo no va a solucionar el problema que tiene en una elección electoral. El peronismo lo tendrá que solucionar reconstruyéndose en un plan de pleno empleo y desarrollo industrial. Entonces, si ganamos con estas banderas, la conducción de gobierno va a ser difícil, pero va a ser una lucha que va a valer la pena dar. Y el pueblo argentino va a bancar a muerte. El pueblo argentino va a bancar a muerte. Porque una cosa es el aumento de precios con pleno empleo, donde todos tienen trabajo, y otra cosa son los aumentos de precios mediante la devaluación de estos inútiles, donde el pueblo argentino no tiene como carajo defenderse. Anda a pedir aumento en el laburo. No tenés fuerza cuando tenemos apenas el 20% de los trabajadores en blanco. Entonces, la representación sindical del movimiento obrero organizado hoy tiene ascendiente sobre apenas el 20% de los argentinos que están en blanco. ¿Y cuántos argentinos tienen un delegado dentro de su lugar de trabajo? Menos del 20%. Entonces hay un 80% de argentinos que viven a la intemperie y que al vivir a la intemperie no tienen posibilidad de defenderse, no tienen la suerte, no tienen la gracia, no tienen la virtud de poder valerse de lo que fue el movimiento obrero más organizado de todo el continente. Porque el tiempo del pleno empleo de la década del 70 con Perón lo borraron. Nosotros teníamos en 1974, Perón había alcanzado el pleno empleo y el 85% de los trabajadores estaban en blanco. Y todos esos que estaban en blanco tenían representación gremial, los gremios eran fuertes. Entonces se defendía el poder adquisitivo del salario. Hoy tenemos el 20%, hoy se dieron vuelta a la taba. Dieron vuelta a la taba en nuestra contra. Entonces, por eso tampoco hay que aceptar a aquellos que dicen que el problema de la Argentina son los sindicatos. No, es un problema menor. En cualquier sentido que se lo mire. Es un problema grave que los sindicatos se hayan achicado tanto. Y si no hubiera tan buenos sindicalistas como en otras épocas, tampoco sería tan importante, pues sería un problema menor. El problema mayor es el régimen de subordinación a la División Internacional del Trabajo, que no nos permite a los argentinos alcanzar el pleno empleo. Porque es la División Internacional del Trabajo la que nos impide a nosotros alcanzar el pleno empleo. Nosotros tenemos que ir desarrollando esto, Juan, en la medida que vayamos transcurriendo el año, para que también, si vos me permitís, poder venir con algunos compañeros para también que vayan en la especialidad. Es como en la fábrica, ¿viste? Vos decís, tráelo el ajustador que le quiero hacer, claro, que le quiero hacer una consulta. Che, tráemelo al de hidráulica, que queremos ver alguna cosa en los balancines. Bien, lo que te propongo, Martín, para las siguientes emisiones es tenerlos por Zoom y poder hacer con los especialistas de distintos lugares de la patria apariciones en el canal, en este streaming, y poder charlar con ellos. Bueno, me parece muy bien, lo acepto. Entonces,
Nosotros planteamos siempre en primer orden la logística porque hay que alcanzar la ocupación total del territorio y dominar el territorio argentino. Dominando el territorio argentino, nosotros podemos ocuparlos con industrias y al ocuparlos con industrias podemos hacer el llamamiento a los argentinos. Si nosotros tiramos una troncal ferroviaria que una Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, con Río Turbio, el yacimiento carbonífero fiscal, es un ramal ferroviario que va a atravesar las 11 provincias de la cordillera. ¿Y qué nos va a permitir? Bueno, ferrocarril hay hasta Mendoza. De Mendoza para el sur no hay conexión. Entonces, eso nos permitiría a nosotros barrer el perímetro andino. Si de San Antonio Este, en la provincia de Río Negro, abajo de Viedma, bajáramos con una troncal ferroviaria atlántica hasta el puerto de Punta Loyolas, en la ría del río Gallegos, bueno, tendríamos un frente atlántico con el cual incluso podríamos desplegar el comercio exterior. Hay que desconcentrar Rosario. No da la capacidad ya para el aumento de producción. No alcanza la logística que hay. Entonces, ¿qué habría que hacer? Con el ramal Rosario-Puerto Belgrano del ferrocarril, bajar paralelo al meridiano quinto, que estábamos hablando de los productores de Huatraché, y por el meridiano quinto llegamos a Bahía. De Bahía bajamos hacia el sur hasta Carmen de Patagones, cruzamos a Viedma, bajamos hasta San Antonio Este y de ahí tenemos a Ipazam, Sierra Grande, la mayor mina de mineral de hierro del país. Con 130 kilómetros de tendido férreo alcanzamos Ipazam. Y si hacemos 150 kilómetros más llegamos a Puerto Madryn. Entonces vos fijate una cosa, qué desidia que hay en el país, qué falta de concepción patriótica y de planificación. Porque con un poquito más de 300 kilómetros, los argentinos hoy tendríamos un frente atlántico en Puerto Madryn, Chubut, plena Patagonia. Tendríamos un frente atlántico con un vector logístico ferroviario que nos permita a nosotros abrir un frente atlántico en puertos de aguas profundas naturales y unirlo con el transporte marítimo en lo que es la logística pesada. El ferrocarril y el barco son la logística pesada. Y en el nudo ferroportuario está el corazón del transporte multimodal. El que maneja eso tiene poder. ¿Qué necesitamos? Tomar los puertos argentinos, valiéndonos del instrumento militar. Con las Fuerzas Armadas Argentinas se puede tomar perfectamente y sin conflicto los puertos argentinos. Por orden ejecutiva del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Vaya y haga. Y con eso alcanza. Y entonces el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada toman los puertos y los aeropuertos argentinos. Y después vemos. Entonces con eso arrancamos para empezar y dominamos la maniobra y dominamos las cargas. Bueno, dicen que hay un 30% de contrabando. Pero hay otra cosa que no se dice. Que las multinacionales, por realizar el transporte, se quedan con el flete marítimo. Sí, facturan los 10.000 millones de dólares de todo lo que entra y todo lo que sale por flete marítimo. Pero además se quedan con otra cosa que nadie menciona, la renta comercial. O alguno cree que compran y venden a cambio de palmadas en el lomo. Entonces, esa renta comercial, ¿cuándo está? ¿Andará por el 30% la renta comercial de las multinacionales? ¿25, 30%? ¿35% puede ser que ande? ¿35%? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la Argentina exporta 90.000 millones de dólares y hay un 35%, 30-35% de renta comercial, quiere decir que hay 30.000 millones de dólares de renta comercial por exportaciones. Y se importan 90.000 millones de dólares, quiere decir que también hay otros 30.000 millones de renta comercial. ¿Puede ser? ¿O lo hacen gratis? ¿Podrá ser entonces que si la Argentina ejerce la reserva de carga del flete marítimo, se hace de la mitad de los fletes por 5.000 millones y de la mitad de la totalidad de la renta comercial por 30.000 millones? Bueno, no sería necesario cobrar retenciones. Terminaríamos con esta estupidez keynesiana de las retenciones y con este conflicto eterno que al único que castiga es al productor en el campo. Porque la retención no la paga la multinacional, se la transfiere al productor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar con las retenciones y y apoderarse de la renta comercial para liberar a la producción en el campo de algo que ocurre que es, fíjese usted, muchos pequeños productores que tienen 20, 30, 40, 50 hectáreas, por la caída de los precios del intercambio y la dependencia del paquete tecnológico, no le conviene producir, sino que le conviene arrendar a un pulsojero.
no tiene el tamaño para producir en escala. ¿Por qué? Porque hay un deterioro de los precios y porque además es rehén de un paquete tecnológico que lo paga en dólares. El herbicida, el fertilizante y la semilla lo paga en dólares. Y la maquinaria agrícola también. Entonces, esto significa que hay que atacar al problema en lo grueso y no andar persiguiendo adentro del país a ver quién evade, quién no evade, quién paga, quién no paga, quién contrabandea, quién no contrabandea, sino que hay que dominar el sistema portuario argentino, nacionalizar el comercio exterior y de esa manera tocamos el tema de alimentos. ¿Qué hay que hacer con los alimentos en Argentina? Que es el cuarto sector estratégico del proyecto. Bueno, lo que hay que hacer con los alimentos hay que hacerlo a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Este proyecto tiene actual estado parlamentario, expediente 1154 de diputados de 2023. Con esto, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Esto es el IAPI del siglo XXI. El IAPI del siglo XXI. Con el IAPI del siglo XXI nosotros estaríamos ejerciendo el dominio comercial de la principal exportación argentina, que son alimentos. Claro. Alimentos producimos 150 millones de toneladas. Solamente de soja son 50 millones. Solamente de maíz son otros 50 millones. Que salen como grano, que salen como harina, que salen como pellet, que salen como aceite, que salen como jarabe de alta fructuosa. No importa el subproducto o el refinado o el valor agregado que tengan. Es un volumen muy grande. Solamente esos dos cultivos son 100 millones de toneladas. Si le sumamos el trigo, el sorgo, le sumamos el poroto, le sumamos... Bueno, podemos alcanzar a 150 millones. Entonces, el IAPI se apodera de la renta comercial del extranjero, se vale de la marina mercante como brazo ejecutor del comercio exterior y tiene que estar acompañado por un instituto de colonización agrícola donde, a partir de esta transferencia de renta comercial al Estado argentino, le permitamos nosotros a los productores adquirir tierra, la cual se la vamos a pagar nosotros. Nosotros mismos los vamos a escriturar. A los productores que tienen menos de 50, menos de 100 hectáreas. ¿Quieren adquirir tierra? Acérquese con nosotros. La paga con quintales. Nosotros compramos y vamos a un proceso de capitalización del pueblo argentino, porque nosotros necesitamos tener cientos de miles de chacareros, no pocos pools de siembra, no grandes propietarios, grandes tenedores de la tierra como Elstein, que tiene 1 millón de hectáreas. No, necesitamos no uno con 1 millón de hectáreas, necesitamos 1000 con 100.000 hectáreas. Entonces, necesitamos una Argentina ganadera que produzca carne de alta calidad, no grano, no meramente forraje, no meramente alimento. Tiene que haber un régimen en el cual nosotros produzcamos maíz, que podemos usar para el engorde de nuestros propios animales, produzcamos pastura para nuestros propios animales, y a partir de ahí aumentemos el stock y la cantidad de cabezas de ganado que tenemos, que estamos congelados en 50 millones hace 50 años. Claro. Cuando los uruguayos tienen una relación de 5 vacas por uruguayo, nosotros tenemos menos de 1 por argentino. Nos estamos achicando. Necesitamos expandirnos. Una Argentina ganadera. Una Argentina que produzca la mejor carne del mundo, para los argentinos, para sus hermanos de Hispanoamérica y para las naciones que quieran comerciar con nosotros. Pero un producto de mayor valor agregado y de otra calidad. De otra calidad y de otro poder nutricional. ¿Qué tiene que hacer el IAPI también? Dominar el esfuerzo pesquero en el Atlántico Sur. Claro. Entonces el IAPI, mediante la flota pesquera, ¿qué se hace? De todo el comercio exterior del pescado también. ¿A partir de qué? A partir de la industria del frío que tiene que manejar por sí misma. Entonces todo buque que pesca en el Atlántico Sur tiene que hacer tierra en la Argentina. Porque si no, ¿qué ocurre? Lo que pasa hoy. Tenés un buque pescando con las artes de pesca y un buque carguero, un buque con carga refrigerada, que con la cinta le van pasando los cajones de pescado
El buque enfría y va a su destino, mientras que el pesquero sigue pescando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienen que hacer tierra. Y si no, que vayan a pescar a otro lado. Entonces, ¿esto qué significa? El IAPI. No que le mandan como pasa ahora, es una burla. Le mandan a la prefectura con un inspector para que vaya ahí, no, le suben un inspector al barco. Muchacho. Martín, acá Sergio C. pregunta, ¿en Canadá y en Australia tuvieron en su momento un manejo estatal de las exportaciones agrícolas, no? Sí, ellos tienen sus propios institutos. Pero además quiero decir una cosa. Acá es como que los argentinos a veces tenemos una posición como que nos hemos achicado, ¿no? En el pensamiento y en las ambiciones. Entonces como que, viste que nos falta el Contreras que te dice, che, bueno, pero eso que vos decís, decime qué país del mundo lo hace. Como si fuera una cosa ridícula el arte de crear, ¿no? Claro. Entonces, me parece que no solamente hay que pensar a ver quiénes lo hacen y qué éxito han tenido, sino que creo que también los argentinos tenemos que observar que el IAPI es una creación de Juan Perón y que fue un éxito. Que las juntas nacionales de carnes y de grano la crearon los conservadores y fueron un éxito también. ¿Y qué problema hay? ¿Le hicieron los conservadores? Sí, pero sirvió. ¿Y? Algo que nunca le perdonaron los gorilas a Perón fue... ¿Quién escribió el informe Vialet-Macé? ¿Quién encargó el informe Vialet-Macé? Los conservadores. El roquismo. ¿Quién alcanzó, viejo, la línea de frontera y que los argentinos somos patria en la Patagonia? Roca. ¿Quién creó el servicio militar obligatorio con el cual hubo el primer empadronamiento nacional de los varones mayores? Roca. El teniente coronel Riccieri. Claro. El teniente coronel Riccieri, en esa época, a principios del siglo no pasado, sino el otro, 1890, 1900, en esos tiempos, 1 de cada 4 ingenieros que se recibían era militar. Y por esa política es que nace el ejército industrialista argentino. ¿De dónde viene Mosconi? ¿De dónde viene Sabio? ¿De dónde viene Lutteral? ¿De dónde viene... Alonso Baldrich. Baldrich. Esos militares industrialistas tienen un origen y ese origen está en el ejército de Roca y en el teniente coronel Riccieri. Hay que reconocerlo y cortarla con las leyendas negras y cortarla con engancharse con el llanto. Hay que ver la historia de verdad. Sobre todo frente a mentirosos que han escrito cualquier cosa con total impunidad y después, unos minutos antes de morir, se dicen, bueno, en realidad no era tan así, pero yo lo hice cuando era joven. Bueno, no va con eso. Porque juegan en contra de la nación. Juegan en contra de la nación. Están contando una historia de un exterminio que no... Si no, no se puede explicar la relación de Catriel con Juan Manuel de Rosas. Entonces, no quiere decir que hay una leyenda rosa y todo era bueno, coser y cantar. Claro. Pero hay que ser justos. Entonces, para avanzar en esto, necesitamos una producción para la defensa, y esa producción para la defensa nos va a dar no solamente la producción de buques de guerra para patrullar y defender el Atlántico Sur, aviones caza interceptores, como ya en algún momento fabricamos, turbinas Derwent 5 y Rolls-Royce Nene, o sea, las turbinas más modernas del mundo, las logramos fabricar en nuestra propia industria aeronáutica. No olvidemos que además tenemos a Sicaré, que ya está en el más allá, junto al padre, pero ha quedado su familia, han quedado sus hijos, su herencia, sus hijos, los gauchos, que siguen en la producción de helicópteros nacionales. Y también, valiéndonos del desarrollo de INVAP y de ARSAT, todo lo que hace las telecomunicaciones, radares, sonares, puentes de mando para buques, radiogoniómetros, antenas UHF, VHF, todo lo que son los sistemas de telecomunicaciones, de radares, con antenas, que hacen a la guerra electrónica, los argentinos fabricamos todo. Entonces, todo aquello que es el alistamiento de un barco, además del casco, el alistamiento, lo que el barco lleva, el motor, la caja de transmisión, el puente de mando, todo eso la Argentina lo puede fabricar también. No necesita comprarle a Thales de Francia. No necesita comprarle a BAE Systems. No necesita comprarle a Northrop Grumman de Estados Unidos. Puede fabricar por sí misma.
De hecho, la reparación de una de las MECO de la Armada, de uno de los radares de la MECO de la Armada, valía 10 palos verdes repararlo por los franceses, y los argentinos dijeron, nosotros por un palo verde lo hacemos. Y lo hicieron. Entonces, eso demuestra que no siempre lo que viene del extranjero es más barato. Por eso hay que pensar de verdad y meterse en los temas de verdad, porque si no se termina repitiendo un mensaje envenenado del enemigo que nos deprime. La minería y el acero, que es el tercer sector estratégico, tiene que tener un orden que es la ley 12.709 del general Sabio de 1941. Con ella nosotros nacionalizamos los minerales y nos permite reservar para el desarrollo de una siderúrgica nacional todos los minerales estratégicos y sus combustibles. Esto es la ley 12.709 del año 1941. Con eso se construyó Altos Hornos Zapla en el 43, del 43 al 45. Y a partir del 46 se construyó Somisa. Entonces, ¿qué hay que hacer con la minería? Nacionalizarla. ¿Cómo? Mediante la Dirección General de Fabricaciones Militares. ¿Pero puede haber explotación privada de los minerales? Claro que sí. Pero el ejército argentino hace de yapi con la explotación minera. ¿Quién está controlando en campamento minero? El ejército argentino. ¿Por qué? Porque los recursos estratégicos del país están bajo custodia del ejército argentino. Entonces puede haber explotación privada, pero tiene que haber control y fiscalización y dominio del territorio por parte del ejército argentino. Entonces, y además, principalmente esto es zona de frontera, Cordillera de los Andes, meseta patagónica. Son áreas de conflicto de Argentina con su enemigo histórico que es Inglaterra. Entonces, por eso hay que militarizarlo. Claro. Esta es la manera de abolir de facto los acuerdos de Madrid. Mediante la acción práctica. Porque es un acuerdo, habría que es romperlo. Es romper el papel y hacer lo que hay que hacer, porque no es romper el papel y nos quedamos como estamos. Y siguen firmando contratos como con los ingleses. Flavia Rollón, la ex ministra de Agricultura de Alberto Fernández de Kirchner, viajó a Inglaterra para darle garantías a los ingleses que firmaran todo, que ellos le iban a garantizar la libre explotación y la libre exportación de los minerales y la remesa de divisas. Hay unos muchachos del Partido Justicialista de Salta que cuando yo manifesté que lo que estaba haciendo Flavia Rollón era una política completamente equivocada y antinacional, suspendieron una charla que yo iba a dar en el Partido Justicialista de Salta. Yo espero que podamos hacerle esa charla, ya que Flavia Rollón no es más ministra y este gobierno se va con el rabo entre las patas. Sería un buen momento para reivindicar la dignidad militante de los compañeros justicialistas y que los compañeros justicialistas abran las puertas del Partido Justicialista para que podamos hablar de aquellas cosas que son importantes para la patria. Porque claro, cuando era ministra Flavia Rollón, alguno creyó que era mejor cerrar las puertas del Partido Justicialista y que yo no expresara esta verdad. Pero quizás ahora sí sea conveniente. ¿Qué, Romy? Sí, quizás ahora sea conveniente que nosotros podamos realizar esto que no se pudo hacer, dado que la evidencia demuestra que la política de Flavia Rollón era equivocada y antinacional. Entonces abramos el Partido Justicialista de Salta, reunámonos los compañeros que somos justicialistas y hablemos del plexo jurídico del general Sabio. Porque en vez del plexo jurídico de dependencia de Flavia Rollón, sería mejor en la Argentina volver al plexo jurídico del general Sabio y el general Perón. Porque nosotros somos peronistas, no rollonistas. Somos peronistas, no rollonistas. Somos de Perón, no de Rollón. Entonces, no hay que confundirse. Por eso, en este aspecto, la minería que va a dar los insumos necesarios para el desarrollo de una industria siderúrgica y de fundiciones, de metales no ferrosos, de todo lo que sea al alcance. Otro canal de la minería, y con esto voy a terminar, y dejamos para otro día otros desarrollos, es que la minería lo que nos tiene que dar a través de las tierras raras y a través de los elementos radioactivos, como el uranio, nos tiene que dar un canal de desarrollo para la energía nuclear. La Argentina tiene que volver a la explotación de uranio y tiene que enriquecer mediante láser, que es la técnica que la Argentina tiene que alcanzar rápidamente. Ya no sé si vale la pena ir por la centrifugación, sino creo que sería
poner todos los recursos, poner toda la energía y los recursos en que la Argentina pueda enriquecer uranio y tener su propio combustible sin depender de nadie. Porque nosotros lo hacemos por difusión gaseosa, pero eso no produce cantidades significativas para centrales de potencia. O sea, no nos permite tener una central de potencia con el combustible necesario. Entonces, eso es un canal. El otro canal de desarrollo es la electrónica. Las tierras raras, lantánidos y actínidos de la tabla periódica de los elementos, son los que nos tienen que permitir fabricar semiconductores y con todo ello puentes, diodos, tiristores, transistores, inclusive realizar la producción de silicio de uso electrónico, y con el reactor RA10 que está a punto de finalizarse, hay una posición de las 7 que tiene que es para irradiar con impurezas, con iones, el silicio y producir silicio dopado, dopaje de silicio, con el cual eso es la base de la fabricación de microchips. Esto permitiría a la Argentina estar jugando en la primera, en el mundial. Así como la selección nacional de fútbol, bueno, la selección de nucleares argentino. Estaríamos a tope. Le vendimos un reactor, el OPAL, equivalente al RD, a los australianos, un reactor a medida, hecho a medida. Somos los astres de la energía nuclear. Y los australianos se pretenden apoderarse del 60% del mercado de silicio dopado de Asia-Pacífico. Bueno, hijo, con un reactor argentino. Entonces, nosotros tenemos que hacer para nosotros mismos. No venderles el reactor y después comprar la electrónica a ellos. Claro. Vendamos el reactor porque quieren y hagamos la electrónica nuestra. Entonces, ¿qué hay que hacer con Tierra del Fuego en este aspecto? Nada, continuar como estamos, pero en vez de que Tierra del Fuego se abastezca de una electrónica para ensamblar de origen extranjero, proveer desde la producción nacional, que es Dirección General de Fabricaciones Militares, INVAP, ARSAT, CITEFA, todos los elementos necesarios para una electrónica argentina. Con esto nosotros estaríamos cerrando el plano productivo, y el metálico, el oro, la plata, el paladio que nosotros podamos sacar, que se usa para la electrónica y que se usa para determinados procesos industriales, pero como son metales preciosos, nos permitiría tener un respaldo del peso argentino, fortalecer la moneda argentina, tener un peso fuerte con respaldo metálico y salir de la corrupción internacional del dólar. Claro. Que el dólar sirva meramente como moneda de traspaso en el comercio exterior y que solamente sea de intercambio en el comercio exterior con aquellas naciones que aceptan dólares. Pero oro y plata aceptan todos. Así es, Martín. Bueno, de la producción me dicen que vayamos cerrando, concluyendo. La charla está buenísima, podríamos seguir, la gente quiere, sí. Bueno, estos datos, este conocimiento que vos también expresás, Martín. Y si querés, hay una preguntita acá de Bruno Maximiliano Ojeda Bayón. Dice, se está hablando sobre organizar el justicialismo. ¿Qué condiciones se deberían aceptar para que el Movimiento de Liberación Nacional pueda entrar a este nuevo peronismo organizado? Pregunta el compañero Bruno Maximiliano. Bueno, en realidad hay algunos que dicen que se está reorganizando el justicialismo y lo que están haciendo es, la Cámpora está juntando, diciendo que la Cámpora no existe más y que ahora armaron otra cosa, y es en realidad la Cámpora juntando para la candidatura de Axel Kicillof. Bueno, eso no es el justicialismo, eso es el keynesianismo. Bueno, hay que conversar, sí, por supuesto se puede conversar, pero nosotros tenemos que juntarnos los que somos justicialistas. Los que dicen que no son justicialistas, que hay que cantar otra canción y que hay que hacer otra cosa, que hagan la cosa que dicen que tienen que hacer. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es juntar lo nuestro, lo nacional. Hay que reunir las lanzas del movimiento nacional. Hay que reunir las lanzas del movimiento nacional. Después sentarnos a conversar con todos, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Como hacen los demás también. Bueno, entonces, en este sentido... Hay otros compañeros que también plantean, hay que recuperar el Partido Justicialista, Martín. Bueno, diversas tácticas. Hay diversas tácticas. Yo no le voy a decir a los muchachos que no lo hagan. Lo que pasa es que verdaderamente, yo no sé cómo se recupera el Partido Justicialista. Es una cuestión judicial, que hay que hacer presentaciones en la justicia, yo qué sé cómo se hace. Ahora, lo que creo es lo siguiente. Lo nuestro es una tercera posición. Y nuestra tercera posición reza lo siguiente. Hay que reunir al movimiento nacional, porque si nosotros somos capaces de lo más difícil que es reunir el movimiento nacional con un proyecto de liberación nacional, con el compromiso frente al pueblo argentino de que vamos a impulsar el modelo argentino para el proyecto nacional, que nuestra conducción de gobierno va a llevar adelante el modelo argentino para el proyecto nacional
y se compromete, juramenta frente al pueblo que vamos a alcanzar el pleno empleo en 4 años, que vamos a recuperar las Islas Malvinas, que vamos a defender el Atlántico Sur y la Antártida del enemigo inglés, que vamos a recuperar la minería de las manos inglesas en las cuales hoy se encuentra, que vamos a derogar la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas, que vamos a derogar la 23.696 de reforma del Estado, que vamos a derogar el decreto 1398 de privatización de las 27 empresas del área de defensa y que vamos a romper los acuerdos de Madrid. Si nosotros juramos eso frente al pueblo argentino, el pueblo argentino va a acompañar, porque va a darse cuenta que el movimiento nacional está nuevamente de pie. El pueblo lo va a ver, se ve, se siente eso. Es por intuición, muchachos, no es por erudición. Si el pueblo ve la decisión nuestra, el pueblo va a decir, estos son los verdaderos, estos son los hombres de coraje, estos son los patriotas los que van al frente. Si nosotros logramos hacer eso, el movimiento nacional, que es lo más difícil de hacer, porque si reunimos el movimiento nacional ya tenemos la mitad de la tarea que hay que hacer realizada. Después hay que hacer la conducción de gobierno. Pero eso es lo que indica como prioridad, porque si alcanzamos a reunir el movimiento nacional, lo demás serán añadiduras. El Partido Justicialista viene solo. Si reunimos el movimiento nacional, ¿qué crees que va a pasar con el Partido Justicialista? Si hoy está en manos de radicales, Partido Comunista y Socialdemócrata. Y keynesiano. Y keynesiano. Son añadiduras. Entonces, no es el partido lo importante. Lo importante es el movimiento nacional. ¿Cómo se liga el movimiento nacional? Con la doctrina nacional. Entonces no es que somos cerrados, pero la amplitud tiene un límite, que es San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. La doctrina de Perón sí, la doctrina de Irigoyen también. La doctrina de Rosas sí, también, contra la libre navegación de los ríos interiores. Ahora, ¿cómo puede ser que estén militando el canal Magdalena para abrirle más canal de entrada a las multinacionales? ¿Qué tan locos? No, son keynesianos, no están locos. Son keynesianos. Es doctrina inglesa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es plantear la doctrina nacional. Y la doctrina nacional es una doctrina de autodeterminación. Es una doctrina de soberanía. Con eso nosotros alcanzaríamos lo importante. Lo demás serían añadiduras. Bueno, bien, Martín. Mandan saludos, algunas preguntas. Da para seguir, porque esto del canal del Magdalena, muchos compañeros quieren saber cómo es esto, en lo específico, que es una zanja, ¿no? Que nos entrega, nosotros lo que tenemos que impedir es la navegación de los ríos interiores. De los ríos interiores. Claro, no facilitarles. Dice, no, pero acá el problema es el puerto de Montevideo, porque el puerto de Montevideo cobra el peaje. Ah, sí, y el puerto de Rosario, ¿en manos de quién está? El puerto de Capitán Bermúdez, el puerto de San Lorenzo, el puerto de Buenos Aires, el puerto de La Plata, ¿en manos de quién está? El puerto de Tecplata, en La Plata, está en manos de los ingleses. El puerto de Quequén venció la concesión y el actual gobernador electo Axel Kicillof lo entregó a los ingleses. Su ministro de gobierno, su jefe de gabinete, Carli Bianco, dijo que no tienen la gente idónea y capacitada para realizar la tarea de conducción portuaria. ¿Y qué suponen que es la conducción de la provincia de Buenos Aires? 50 puertos tiene la provincia de Buenos Aires. Quequén y Bahía son de aguas profundas. ¿Qué suponen? ¿Para qué suponen que es la conducción de gobierno? ¿Para manejar el PAMI y la ANSES? ¿Y la producción? ¿Y el comercio exterior? ¿Y la logística? Le renovaron la concesión del ramal Rosario-Puerto Belgrano, justamente con el que estoy planteando bajar las cargas de Rosario, porque no aguanta más Rosario. La circunvalación, cuando levantan la gruesa, los camiones están una semana haciendo fila para entrar. Los choferes no tienen dónde hacer sus necesidades. Tienen que comer un sándwich que compran ahí en la estación de servicio. Es un desastre. Hacen malvivir a la gente. Los camioneros están ahí esperando una semana para entrar. Es un desastre. Además, la última vez se le iban a afanar. Los chorros iban a robar a los camioneros. Es de loco. Entonces, bajar por Rosario Puerto Belgrano hasta Bahía. Y de Bahía salir hasta Quequén. Y por Quequén sacar la descarga de cereal. Entonces había que recuperar el puerto de Quequén para el estado de la provincia y había que recuperar el Rosario Puerto Belgrano para la provincia. No, se le renovó la concesión a Techín, Ferroexpreso Pampeano, a través de su comandada comercial del Plata, del grupo Techín, y se le entregó el puerto de Quequén a los ingleses.
No, bueno, pero hay que sostener porque el peronismo... Sí, está bien, pero esto está mal. Por supuesto que antes que votar a Grindetti, o a no sé, no sé, ¿quién era el otro candidato a gobernador? ¿El de Milei cuál era? Píparo. Píparo. Pero no sabe hacer ni la boca con un vaso esa mujer. Ya no es un tema de... Porque fíjate lo que crearon esto de los derechos humanos. Sobre una tragedia o un drama familiar se crea un universo. ¿Qué incumbencia puede tener? Si de lo único que habla es de la policía y la inseguridad. No puede conducir esa mujer a la provincia de Buenos Aires. Bueno, por supuesto, no vamos a elegir a Píparo, no vamos a elegir a Grindetti. Pero con esto que hay no alcanza. Porque se toman las decisiones en sentido contrario del interés nacional y de la provincia. Martín, vamos a los compañeros que plantean esto de la reorganización del justicialismo. Vamos a invitarlos, falta bastante, pero el 2 de abril vamos a tener un gran encuentro. Sí. Recordanos el nombre. Bueno, la idea del 2 de abril es realizar un encuentro de la tradición, la cultura y el pensamiento nacional americano, donde además de la doctrina de los argentinos también vamos a hacer lugar a aquello que constituye la doctrina de toda Hispanoamérica, de toda la Iberoamérica, ¿no? Claro, vamos a contar con la participación, los vamos a invitar al señor Alberto Vuela. Alberto Vuela va a estar... a Marcelo Bullo. Sí, señor. A Aritz y Isia Recalde. Que nos vamos a ver prontito con Isia. Así que bueno. Diego Massieri. Mis queridos amigos de Rosario, Pablo Dávoli y Lucas Carena, son muchachos del pensamiento nacional que tienen mucho para aportar. Gabriel Fósara Rebecki, son verdaderamente valores del pensamiento nacional y necesitamos que ellos orienten. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, toda la militancia que esté presente va a tener el derecho a la palabra, a dar su opinión, su perspectiva, su propuesta. Pero queremos un poco de orientación en qué sentido. Aquellos que saben transmitir mejor que muchos de nosotros. Porque hay quienes tienen el don de la comunicación, el don de la palabra, el don de la escritura. Y bueno, nosotros no escribimos libros. Entonces leemos lo que escribe Vuela. ¿No? Metapolítica, epítome de metapolítica. Hispanoamérica contra Occidente. Leemos el libro de Massieri sobre Isabel. El libro de Massieri y Isabel. Entonces, el que quiera saber qué pasó y quién fue Isabel Martínez de Perón, bueno, compre el libro de Diego Massieri, o espíelo por PDF, por internet, si no le alcanza la plata, pero... o pregunte, llámelo a Diego que le dé una charla, lo llama, Diego, va, Massieri va, es un gaucho. Vos le decís, ¿nos podés venir a dar una charla acá a la unidad básica con los compañeros que queremos conocer un poco más? Entonces, Aritz Recalde, Santa Eva Perón. ¿Quieren ver el camino de Eva a la santidad? Cómo Eva fue entregando la carne para ser puro espíritu. Cómo Eva realiza el camino de imitación de Cristo. Cómo Eva decide hacer el camino de imitación de Cristo. Entonces, bueno, nosotros necesitamos que quienes han escrito esos textos, quienes son autores de esos pensamientos, quienes lo han puesto por escrito, que nos lo digan y que eso esté en el marco de, por eso lo planteamos, una apertura de Alberto Vuela con la teoría del disenso. ¿Por qué el disenso y no el consenso? Es más de argentino el disenso que el consenso. Los políticos piden consenso. Claro. Los políticos piden consenso. Pero el argentino es más de decir, usted es usted y yo soy yo. Acá hay una pregunta, Martín, de Marcelo. Si querés terminar... Dale. No, y al final necesitamos que Vuela nos explique qué es la metapolítica. Bien, entonces 2 de abril, gran encuentro 2 de abril del 2024. Del 2024, ya lo vamos anunciando. Están los lugares, puede ser en Mendoza. Va a realizarse en Buenos Aires. Buenos Aires. En Rosario, donde ahí ya serán anfitriones tanto Dávoli, Carena, Juan Caperrone, Elio Guida, Esteban Guida, Nahuel Montaña, Federico Murga, todos los rosarinos, Marcelo Bullo, todos. Grandes compañeros. En Salta, Martín Miguel Güemes, con el cual estuvimos la semana pasada comiendo un asado con él, junto con Alberto Vuela, junto con Rojas Paz,
Bueno, entonces, ahora después del programa te vas a quedar contando eso con la cantidad de gente que está en el salón viendo esta transmisión. Y en Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Salta y Mendoza. Arranca por ahí. Arranca. Bueno, acá Marcelo tira una. Rulli, que falleció hace poco, decía que el peronismo era un cadáver insepulto y había que crear otro partido de liberación nacional con los principios del justicialismo. ¿Qué Está opinás bien. de esto? Es una idea que no se contrapone. Bien. Es una idea que no se contrapone, ¿por qué? Porque Perón lo supo anunciar en su momento. Que si los peronistas traicionaban su propia doctrina y sus propias banderas, en algún momento el pueblo argentino iba a crear algo que quizás no se llamara justicialismo, pero que viniera a hacer lo que el justicialismo dejó de hacer y abandonó. Porque ¿qué es el justicialismo? El movimiento ancestral de los argentinos, el movimiento de liberación ancestral de los argentinos. Antes que existiera Perón, estuvo Irigoyen. Y el movimiento nacional era Irigoyen. Y antes estuvo Rosas, y Felipe Varela, y Facundo Quiroga. Entonces, es el movimiento nacional de los argentinos. Yo no sé si es un cadáver insepulto, a veces pienso que sí, y a veces digo, está en comas 4. Hay que revivirlo. No lo sé. Vamos a hacer el intento. Bueno, le damos fin, si querés, a esta transmisión. Gran programa hoy, Martín, tenerte en el estudio de Lumpen TV, con esta transmisión para toda la Argentina y otros países también, porque nos pueden ver vía streaming. Vamos a tener otro encuentro en 15 días. Me gusta acá porque estamos, como pueden ver, en la cubierta de un barco, así que nos sentimos muy cómodos. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Los que quieran comunicarse con el Movimiento de Liberación Nacional nos pueden escribir. Estamos organizando las regionales, estamos haciendo un movimiento federal con compañeros trabajadores, que el eje rector de esto sea el trabajo, el plan de pleno empleo y la liberación nacional. Bueno, muchas gracias, muchachos. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, tengan todos, gracias por estar presentes. Hacia las luces rojas, me guió la insensatez. Y a la máquina de picar carne, allí mismo encontré